Para analizar estos resultados preliminares a nivel nacional nos acompaña la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño. Muy buenos días, bienvenida a la revista. ¿Qué lectura pueden hacer de estos resultados? Bueno, muy buen día en primer lugar, agradecer la invitación. Yo creo que en primer lugar hay que decir que la consigna o el voto consignatario de la oposición fue el voto nulo. Una parte de ese voto nulo, una importante parte desde mi punto de vista, tiene que ver con que la gente no se siente segura votando por candidatos que no conoce. Y la diferencia entre las candidaturas de esta elección y las candidaturas de las elecciones generales o de elecciones municipales o departamentales es que no son candidaturas de índole política, son candidaturas de índole técnica y que probablemente la gran mayoría de ellos han aparecido en medios de comunicación durante estos 30 o 40 días de campaña abierta por el Tribunal Supremo Electoral y no tienen una exposición mediática anterior. La gente en su gran mayoría no los conoce. Por supuesto, una parte de ese voto nulo es un voto de consigna de la oposición, pero es la menor parte. La gran parte de ese voto nulo y del voto blanco es voto de gente que no conocía a los candidatos o candidatas y no se sentía seguro votando por alguno de ellos. Las críticas surgieron desde la primera etapa de selección de candidatos, especialmente de la oposición, que decía no sabemos por quiénes vamos a votar. ¿No se podía un poco acomodar eso en el trayecto antes de llegar al día de las elecciones y ahora tener estos resultados? Es que yo creo que ahí hay una contradicción absoluta. Es decir, se quiere una justicia independiente, esa justicia independiente en nuestro diseño constitucional está garantizada por una elección de voto popular. Es decir, aquellos que son elegidos por el pueblo boliviano ya no son elegidos como antes en el viejo Congreso entre 166 personas, diputados y senadores con maletines negros como eran elegidos antes, y hoy se eligen por el voto del pueblo. Por lo tanto, no responderían a nadie más que al pueblo boliviano, porque es el pueblo boliviano el que le elige con su voto. Sin embargo, se quiere decir, bueno, esto tampoco sirve porque no nos gustan estos candidatos, eso es lo que dice la oposición. Y entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la salida para el pueblo boliviano? A mí, fundamentalmente, lo que me interesa, lo que me importa, son esos miles de personas que litigan todos los días en nuestro país y que necesitan respuestas para una mejor justicia, para una justicia pronta, para una justicia efectiva. Y eso es lo que tenemos que tratar de construir entre todos, ¿no? Usted reclama el desconocimiento que tenía la gente. ¿Cómo subsanar esto entonces? Bueno, yo creo que hay que seguir haciendo los intentos y es normal que en cualquier proceso electoral nuevo se tenga que dar un tiempo y procesos electorales para irlo perfeccionando. Todos los procesos electorales requieren un perfeccionamiento y yo creo que no hay nada más democrático que el voto del pueblo. El voto del pueblo es mucho más democrático que la elección por partidos políticos al interior del Congreso o la Asamblea Legislativa Plurinacional. La mayoría de estos candidatos, y tenemos aquí los datos que ha proporcionado el Tribunal Supremo Electoral, la mayoría de estos candidatos están siendo elegidos dependiendo del departamento, pero digamos hay candidatos que están siendo elegidos con alrededor de 100.000 votos. En departamentos más pequeños, por supuesto, son elegidos con 30.000, 40.000 votos. Y yo creo que esto es siempre más democrático que lo que sucedía en el pasado. Permítame, porque estamos a nivel nacional. Ya preguntas desde la ciudad de La Paz. Jorge Tejerina, adelante.
Gabriel Oviedo, muchísimas gracias, muy buenos días. Preguntarle a la presidenta de la Cámara de Diputados, ¿cuál es el mensaje que envía a la gente, que políticamente envía a la gente con estos resultados donde hay un mayoritario número de votos nulos? Bueno, en primer lugar decir que el voto nulo ha alcanzado un poco más del 50% en algunos departamentos del país. En otros departamentos del país el voto nulo ha estado por debajo del 50%. Y yo creo, vuelvo a insistir, Jorge, que se trata de una falta de información. Una parte importante de este voto tiene que ver con desconocimiento de los candidatos y candidatas. Y otra parte de ese voto nulo es un voto consigna de la oposición, efectivamente, digamos, ¿no? Pero la gran mayoría de ese voto nulo es un voto que desconocía a los candidatos y candidatas y no se sentía seguro votando por alguno de ellos porque no los conocía, porque no tenía certezas de sus antecedentes. Y me parece que requerimos más tiempo para profundizar la democracia, porque evidentemente, Jorge, y lo vuelvo a decir, para mí es mucho más democrático que estas personas sean elegidas por el voto del pueblo boliviano a que sean elegidas a través de una distribución por partidos políticos en el viejo Congreso como se hacía antes. Esta gente siempre va a tener mayor legitimidad que lo que tuvieron en el pasado los magistrados y las magistradas elegidas por 2/3 de un Congreso, cuoteándose como se hacía en el pasado. Y a mí, fundamentalmente, lo que me preocupa es cuál es la respuesta que requiere la gente en relación a la justicia con sus dificultades, falta de transparencia, retardación, etcétera. Eso es lo que la gente necesita que se resuelva. Usted habla de voto consigna, que el voto nulo fue promovido por la oposición. El oficialismo, una parte de él. Ok, el oficialismo estaba promoviendo la participación activa en la elección de estas autoridades. ¿Qué lectura política podemos hacer de esto? ¿Ganó entonces la oposición? ¿Eso me está diciendo? ¿En estas elecciones se volvieron plebiscito? No, o sea, yo creo que la oposición también hace una mala lectura cuando intenta recoger todo el voto nulo, cuando eso no es cierto. En las elecciones del 2011 de estas mismas características también hubo un alto porcentaje de voto nulo y sigo insistiendo, la principal razón de ese voto nulo es el desconocimiento de los candidatos y candidatas. Y no lo digo yo, todos los medios de comunicación han ido haciendo sondeos de opinión donde la mayoría de la gente planteaba que no conocía a los candidatos y candidatas. Entonces, hay dificultades para ese proceso, para que la población conozca a gente que no son políticos, que no están expuestos permanentemente a los medios de comunicación, y hay que tratar de resolverlos y perfeccionarlos. Lo que yo no creo es que la respuesta sea la que dio hace unos momentos Álvaro Puente o la que da la oposición, que es el señor Carlos Mesa, lo dijo en un artículo hace algunas semanas. La respuesta sea, volvamos al pasado, donde no elige el pueblo boliviano. Yo quisiera que le preguntemos al pueblo boliviano si estaría de acuerdo con dejar de elegir por voto popular a los magistrados y magistradas, y no lo creo. El voto popular siempre es una conquista de avance y profundización de la democracia, y gran parte de ese voto nulo, vuelvo a insistir, es resultado del desconocimiento de los candidatos. Si mejoramos la información, si generamos mecanismos para que el proceso tenga una amplia difusión, creo que es posible que mejoremos las condiciones de ese voto nulo. Muchísimas gracias, diputada, por esta entrevista. Agradecemos también a Jorge Tejerín en la ciudad de La Paz. Hasta un próximo contacto. Continuamos con más Un Consejo.